Las picas están con todo. Por Dios, qué masacre, qué espectáculo de batalla. Tenemos tropas que están llegando de todos lados. El equipo azul va a intentar hacer todo. Bajaron las picas justos. Bajaron las picas justos. Esto va a ser una masacre. Vamos a... Bienvenidos mis espartanos y tenemos una nueva partida, así es, una nueva partida internacional de los mejores jugadores del mundo. Si no viste la primera te recomiendo que la vayas a ver porque esta es la revancha. En la primera partida tenemos que ganó el equipo de CPU y Han, por lo que recordamos. Una partida súper épica, así que les recomiendo que la vayan a ver porque la verdad que tuvo batallas impresionantes y tomas muy buenas. Así que nos encontramos con la revancha, con la segunda partida de este torneo internacional de Total War Arena. Les recomiendo que se queden en este video, que no se lo pierdan porque realmente son estrategias muy épicas las que vamos a ver. Batallas con los niveles de tropas más elevados que se pueden imaginar. En este caso tenemos el set de unidades puestos en tier 8, así que vamos a ver cómo se desenvuelve. Por lo que vemos, Slayer Boxer se está encargando de proteger este punto, está protegiendo Alpha y vamos a sacar la interfaz como les mostré en un video anterior como deben hacer para poder verlo muchísimo mejor. Sueltan los perros frente a la infantería de China. Esto va a generar muchísimo daño. Los perros no pueden frenar esta infantería, pero sí distraerla bastante. Aún así, vemos que Slayer se mantiene firme para proteger Alpha. No creo que lo vaya a abandonar muy fácilmente. Sunset se acerca también con picas griegas. Va a ser un duelo de picas griegas de tier 8. Vamos a ver. Duelo total de picas. O sea, supuestamente deberían terminar igualadas estos. Los perros son excelentes para las picas. Vamos a ver si funcionan. Sí, funcionan. Los perros pueden pasar por debajo de las picas, no son afectados por ellas y por lo tanto atacan al guerrero sin ningún tipo de defensa. Como ven, esto es importante que lo sepan. Vamos a sacar la interfaz aquí. Tenemos a los perros atacando las picas, realmente esta es una muy buena toma. Tenemos a las ballestas disparando desde la retaguardia, los perros haciendo lo propio contra las picas. Vamos a ver si pueden capturar el punto alfa y cómo están el resto de puntos, por supuesto. Por lo que vemos, alfa es el punto de inflexión más fuerte. Echo, el punto Echo fue capturado por el equipo azul, pero aún así fue recuperado. Tenemos el cadáver de un elefante, así que un jugador, seguramente Mr. Druid, aquí está, este jugador jugó con elefantes en la partida pasada también y la verdad que hizo una muy buena partida, sobre todo para cumplir esa función que deben cumplir los elefantes, que es la de proteger puntos importantes. Parece que el equipo azul va a tomar alfa, así como tomó Echo hace poquito, está tomando alfa, porque vemos el equipo rojo tiene una pequeña ventaja en puntajes, así que vamos a ver si la pueden reducir con esta captura. Charlie por el momento se encuentra bloqueado, así que todavía nadie puede capturar Charlie, pero Sulateli ya se está acercando al punto con su infantería de China, liderada por Cao Cao, si no me equivoco, defendiendo contra la caballería italiana del CPU. Vamos a ver cómo le va. Seguramente tienen que lograr defender. CPU no quiere vencerlo a Sulateli, solamente quiere distraerlo para esto, para que Han llegue primero con su infantería de Roma de tier 8. La verdad que me resulta hermosa esta infantería. Está liderada por Julio César y se va a enfrentar a la infantería de China. Vamos a ver si tiene una batalla cuerpo a cuerpo. Sulateli espera refuerzos de la retaguardia. Va a atacar por derecha. Han se durmió y recibió muchísimo daño y va a ser rodeado por detrás con el resto de tropas de Sulateli. Todo indica que Charlie va a ser capturada por el equipo azul, así que enhorabuena por ellos. Bonito viene con sus ballestas por atrás para proteger, para defender desde la retaguardia. Aún así dudo mucho que vaya a disparar aquí porque el fuego, amigos, sería demasiado alto y esta victoria está prácticamente ganada. Va a ser una masacre contra las tropas de los romanos. No creo que vaya a cambiar mucho la situación. Charlie va a ser propiedad. CPU va a intentar cargar. No me parece una buena entrada. ¡Qué masacre! ¡No! Esto es lo que pasa. Si vas a enfrentarte a ballestas de repetición china con caballería, lo más te vale que las ataques lo más rápido posible, porque te van a pulverizar si te tienen a tiro. Bien, Sulateli marca un perímetro. Viene Sunset a apoyar con picas de Grecia, con piqueros griegos. Tienen capturada también Alfa. Empezamos a ver una clara ventaja del equipo azul en esta batalla. Eso es importantísimo saberlo porque vemos que tiene 3.3 de ventaja. Echo está capturado por el equipo rojo. Vamos a ver cómo les va. Druida va a molestar al equipo rojo y cuando ponemos una tropa en un punto de captura enemigo ya le quitamos la posibilidad de ganar puntos desde ese punto. Así que vamos a poner esta batalla. Vamos a sacar
la interfaz y a ver cómo se desenvuelven estos elefantes mientras yo aprovecho un café. Pero qué epicidad, cómo cayeron. Está toda la infantería tratando de defender contra estos elefantes. Estos elefantes están hechos literalmente para molestar, pero aquí viene la tropa que los va a detener. Las picas de Grecia son muy buenas con los elefantes, por eso retrocede Druida, porque sería un suicidio. Puede enfrentarse a toda esta infantería de espadas y picas, pero no puede enfrentarse a las picas griegas. Son un excelente counter contra estos majestuosos elefantes. Me encanta la decoración que tienen, me encanta cómo están decorados las tropas, los lanceritos ahí arriba tirando sus arpones cuando pueden. Me encanta. Druida tiene que retroceder, va a tratar de agarrar la retaguardia de las picas. ¿Esto es fuego amigo o me parece? Sí, definitivamente fue fuego amigo. Ay, cayó el elefante, muerto el elefante. Moonshadow es el único jugador que quedó en este punto con estos gladiadores. Son espectaculares. Con espada de doble mano son realmente increíbles para generar muchísimo daño, pero no tanto así para poder protegerse contra tantos enemigos al mismo tiempo. En la retaguardia CPU sale de las sombras. Vamos a hacer una cosa, como les expliqué, podemos agarrar y sacar la niebla de guerra. Ahí está, podemos ver toda la batalla sin ningún tipo de problema. Por lo que vemos, Charlie sigue siendo controlada por el equipo azul. Vamos a ver cómo se desenvuelve en Delta, perdón, en Alpha. Tenemos conflicto, tenemos a ZY con su infantería. Tenemos estos cleavers, tenemos esta tropa de los bárbaros que son realmente letales contra infantería pesada, pero aquí se están enfrentando a ballesteros chinos. Viene CPU con la carga, vamos a ver si logra. No logró, sí logró, pero bien, me gustó la carga. Pulverizó a una unidad de China. Estas tropas se van a levantar pero muy heridas. ZY viene a apoyar por el otro lado, rodean a Bonito. Esta tropa de ballesteros está siendo aniquilada. Aún así yo calculo que va a tener la posibilidad de escapar si así lo decide, porque CPU solamente tiene una unidad de caballería. Veo muy pocos perros de persecución, pero Zulateli viene por el otro lado, quiere capturar el punto, por eso ZY se viene para este lado. Interesante combinación hizo ZY. Eligió una pequeña combinación entre tropas de combate pesadas para aniquilar a tropas de muy armadura, muchísima armadura, perdón, pero también sumó una tropa de perros de guerra. Así que vamos a estar atentos a ver cómo le sale este cambio de estrategia. Vamos a volver a Charlie. Tenemos a Slayer Botzer molestando lo más posible para que Charlie no genere puntos, y acá vemos que el equipo rojo se empieza a acercar en puntuación, empieza a reducir la diferencia porque está con 3.3 puntos de victoria, y eso es porque tiene capturado el punto eco y nadie está molestando este punto. Hay muchísimo control acá del equipo rojo. El punto bravo ni que hablar, está totalmente inmune, nadie se mete en ese punto. Vamos a ver, Charlie es el punto que le está dando el equipo azul un poco de ventaja. Si no fuera por Charlie estarían bastante complicados, pero Alpha, Druida viene a molestar a Alpha junto a Moonshadow, junto a Mordor. Mordor parece que se retira a la base. ¿Por qué? Porque parece que el equipo rojo, ahí está, viene a hacer un rush de bases con todas estas tropas. Vamos a ver cómo se ven. Vamos a ver, se acerca todo el equipo rojo a la base del equipo azul. Va a ser un pequeño rush o un intento de rush con todas estas unidades. Quiere capturar la base enemiga y vamos a ver si lo logran. Druida intenta defender con su elefante, pero no sé cuánto va a poder aguantar contra estas oleadas de tropas y soldados. Acá se viene una de las batallas épicas de la partida. Esperemos que así sea y esperemos que la podamos disfrutar con todo. Pero por favor, qué cantidad de unidades. Qué cantidad de unidades. Los elefantes hacen lo que pueden para poder proteger. Viene más infantería desde China, desde arriba, para ayudar en la retaguardia. Vemos cómo intentan proteger contra los gladiadores para que no pasen. Las picas están con todo. Por Dios, qué masacre, qué espectáculo de batalla. Tenemos tropas que están llegando de todos lados. El equipo azul va a intentar hacer todo. Bajaron las picas justos. Bajaron las picas justos. Esto va a ser una masacre. Vamos a ver si se pueden defender la infantería. Qué masacre. No. Estas tropas de infantería china fueron pulverizadas por estas picas. Muy buen movimiento de estas picas. Por lo tanto, vemos como Zulateli intenta con su infantería china. Vamos a ver si hace un pequeño giro, agarra la espalda de los piqueros. Por favor, qué maravilla. Acá se están curando las unidades, están tratando de curar a las tropas. Vamos a ver si así lo logran.
Pero qué maravilla, cómo está yendo. Los elefantes de druidas ya cayeron muertos. Los gladiadores van contra los piqueros. No parece una muy buena pelea esta, debería retroceder. Pero veamos cómo se desenvuelve. ¿Está ganando Roma en este punto? Me parece que sí. Vamos a ver porque acá tenemos un conflicto a gran escala entre los dos equipos. Vamos a ver cómo están en cantidad de unidades. Parece que el equipo azul se logra defender. 10 tropas rojas, 7 tropas azules. Pero, no sé. Esto está por terminarse. ¿Se podrá terminar rápido? ¿Harán un rush? Terrible. Terrible, señoras y señores. ¿Con qué velocidad terminó esta partida? Excelente estrategia que aplicó el equipo rojo. Primero conquistaron el lado derecho, después fueron con todo su ejército a conquistar la base enemiga y lo hicieron demasiado rápido. El equipo azul no se pudo defender porque los piqueros rodearon toda la base y así ganaron la partida. Dale un like si te gustó esta partida, dale una suscribida al canal si de repente querés ver más partidas de este estilo de los mejores jugadores del mundo, porque falta la tercera partida de esta final de torneo de Total War Arena. Así que te recomiendo que te suscribas para estar atento para cuando suba ese video. Si no viste la partida anterior, te voy a dejar en los comentarios, en el comentario fijado para que la puedas ver. Y ya nos vemos en la próxima, espartanos.